Bienvenidos a Detrás de las Máscaras, como siempre y para siempre aquí en Vivo Vivo TV. Vamos a conversar de un festival que está todavía en desarrollo, le queda más o menos 10 días para que termine a fin de mes, nada menos que en la Isla Grande de Chiloé. Ese es el centro, el núcleo de este encuentro, de esta cita escénica intensa, llena de actividades y que permite conocer y recorrer algunos rincones, algunas regiones, algunos territorios más o menos remotos, más o menos conocidos o desconocidos de esta región de los lagos. Dentro de este encuentro teatral, el 21 Festival Internacional de Teatro Itinerante por Chiloé Profundo, hay una actividad que empezó desde antes, desde el 5 de septiembre a desarrollarse, que es la actividad audiovisual, la actividad que permite que gran parte de las actividades o la totalidad de las actividades que se están programadas y se desarrollan sean registradas con una cámara profesional. Sobre eso vamos a hablar, sobre el Festival FITIS 2022 y con el cineasta que maneja esa cámara y que va a permitir entonces tener una rica recopilación de las actividades creativas y formativas en escuelas rurales, con niños y niñas de esas escuelas rurales y con las compañías profesionales también que forman parte de este festival. Vamos a presentar acá entonces un video que va a ser una pequeña muestra, pero valiosa muestra, interesante muestra, del universo de imágenes para ver a FITIS desde lo audiovisual. Bueno, volvemos a Detrás de las Máscaras, aquí en Vivo Vivo TV. Les presento de inmediato al autor, al hombre que maneja la cámara, al hombre que después hizo cortometraje y un largometraje, 6 cortometrajes y un largometraje con esa imagen que recogió en una gira de audiovisual, podríamos decir, sobre la cual vamos a conversar, por supuesto, en detalle. Bienvenido a Detrás de las Máscaras, Tomás Anguita, cineasta. ¿Cómo estás tú? Muy buenos días, Leo. Viviana, muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de poder hablar acá sobre el trabajo que hace FITIS, ¿no? y la maravillosa experiencia que permite realizar acá en la zona. Bueno, desde el 5 de septiembre tú estás prácticamente sin parar todos los días recorriendo un territorio que demora en ser recorrido, que a veces hay viajes de 3, 4 horas, se presenta la función, estás en todo ese periodo, se después carga y se descarga y se vuelve nuevamente, en fin. Eh, ¿Cómo ha sido en general? La primera cosa, en general esta experiencia de recorrer lugares como Ayacara, como Chaitén, Reldeue, Apeye, Yaldad, por otro lado, eh, ¿cómo movido corporalmente? O sea, ¿te cansa? ¿Se renueva rápidamente
esa energía que se requiere para llegar no solamente con trabajo y especialidad, sino que también con respeto y cariño, que es lo que yo he visto en tu trabajo. Es una experiencia maravillosa, ¿no? Poder llegar a lugares tan alejados donde hay mucho que contar, donde tú ves que los niños todos han trabajado, han formado su idea, sus proyectos y poder llevarlos a cabo, eso llena de energía, porque en sí el trabajo es bien cansador. Es mucho que cargar, hay que estar muy activo con respecto a que las ideas salgan adelante, ya que tienen alrededor entre 1 y 2 días para que podamos grabar las ideas que ellos tienen y todo se desenvuelve ahí en el lugar, ¿no? Entonces uno se encuentra con, por el territorio con muchas cosas en contra que no hay, entonces hay que estar resolviendo, estar muy despierto constantemente, cargando mucho, sabiendo que tú te vas con el material suficiente para poder contar la historia, porque no hay vuelta atrás, no vamos a volver al lugar si falta un plano, por ejemplo. Por lo tanto, es muy activo, tienes que estar, cerrar las escenas en el momento, ¿no? Y muchas veces, en realidad nunca, no hay una secuencia de planos como se va a contar la historia, sino que hay que estar muy abierto a estar resolviendo cómo contar la historia de que en la postproducción no te vaya a faltar el material. Claro, porque Entonces, perdona, una cosa es la obra de teatro que los niños en las escuelas rurales estas, de Hueque, Ayacara o Reldehue o sí, Giraldá, tienen, que han armado, que han trabajado con sus profesores y con el apoyo de asesores y artistas, ¿no es cierto? Durante el periodo anterior. Otra cosa es el guión cinematográfico, porque lo que haces claro, tú ahí, no se llega a un guión cinematográfico realmente, ¿sí? sino que se toma un poco la historia que ellos tienen y se baja a un papel y uno Ya, tiene que ir muy abierto a llevar eso al audiovisual. Sí hay un proceso que es anterior, yo tengo 3 grupos de esos que, que trabajamos la obra de teatro para llevarlo al audiovisual. Pero ya, no se llega a lo que podríamos decir lo que es un guión ya, cinematográfico. correcto, ya, Se ya, llega a bajar las actuaciones, a trabajar las escenas, que los niños aprendan bien los textos, de buscar las locaciones, los vestuarios. Entonces, cuando se llega a estos lugares que uno va por un día, tiene un horario muy, muy cerrado ya y tiene acotado, que claro, poder claro, acotado y claro, tiene que poder irse con todo lo que necesita dentro de la cabeza de alguna forma diciendo tengo todo para contar la historia. claro. O se- Es muy interesante el proceso, la cantidad de lugares, la diferencia de las escuelas, ¿no? Cada uno tiene ¿cómo poder decir? Su impronta, su forma, y son todos lugares preciosos, llenos de historia, eh, tienen mucho que contar, mucho que decir. Claro, es decir, cuando tú llegas, por ejemplo, no sé, pues a Huequi, en Ayacara, eh, fue grabado todo dentro de la sala de clases, creo, en esa ocasión, o hubo escena exteriores, no me Sí, acuerdo lo bien. que pasa es que específicamente ellos querían hacer una obra de teatro. No Ya, querían llevar el teatro al audiovisual, ya, correcto, que es ya, lo que mira, hicimos con todo, ya, sino que lo que ellos necesitaban era mostrar la obra de teatro como tal, una obra de teatro. ya, Es el único caso que podríamos hablar que hizo eso. ya, ya, pero de todas maneras, la estructura tú tienes que variarla de alguna manera, la grabación, los planos son distintos, tienes que grabar más de una vez la misma escena. Ahí se cumple la metodología cinematográfica. Sí, pero en el caso de Ayacara Ya, específicamente, no estás dentro de un teatro y estás grabando claro, el teatro y lo grabas de ya, distintos correcto, ya, lados. Es ya, muy diferente cuando vamos a un lugar donde decimos acá en el muelle va a ser una locación, después tenemos que trasladarnos
a a la donde están playa, los bosques, claro, después tenemos que ir a la playa y después tenemos que ir a la pieza del niño. Y son todas escenas que están interactuando, que finalmente tienen que interactuar en un todo, ¿no? claro, Y ya, tienes que ver los pasos que hay para llegar a cada uno de los lugares, eh, claro, de que se entienda, del tiempo. Hay muchas cosas que, por ejemplo, son por el tiempo que nosotros tenemos, hay muchas cosas que pueden estar sucediendo en la noche, pero tenemos que grabarlas a las 2 3 de la tarde. claro. Entonces, hay que buscar las formas en el momento de poder hacer que todo esto se vaya entendiendo. Ya. O sea, en ese sentido tú dices siempre abierto a la sugerencia, porque una de las características precisamente de esta etapa y de la etapa anterior de creación, formación y creación, que forma parte es precisamente del corazón más esencial del FITIS, es generar la participación de los nuevos protagonistas, de los niños y niñas que quieren hacer algo, eligen el tema, incluso eligen la forma de teatro o de escena o de instrumentos que quieren contar, porque hay de todo tipo. Te encontraste con teatro de sombra, actuación, títeres, marionetas. Claro, lo que yo intento es poder escuchar muy bien lo que ellos quieren para poder ayudarlos a realizar. No, no, se basa en ellos, es lo que ellos quieren hacer. Entonces, yo tengo que ver cómo puedo llegar a eso. El año pasado había un grupo que tenía una tormenta Ya, con ahogo. eh, y no teníamos ni tormenta, ni barco, ni nada de eso, pero hay que buscar las formas de que eso se pueda llevar a escena. mm. En O efectos este caso, especiales, o efectos sí, especiales, los magos. o grabas partes con planos cerrados que después le mete agua y inventa algo, como por ejemplo el alarmista en el circo que andaba en una cuerda floja como si fuera una gran altura, pero todo lo tuvimos que grabar a 10 centímetros del piso o a 20 centímetros del piso. Entonces hay que buscar cómo poder, en el momento que es donde más te encuentras con la situación, en el día, cómo tú vas a poder desarrollar eso y irte tranquilo. ¿No? Tienes que irte tranquilo, es decir, tengo el material. Claro, que resulte creíble el ejercicio Claro, escénico que hacen los niños acá. sí. ¿Qué dificultad y qué valor, por decirlo así, qué expresión más depurada encontraste tú? ¿Qué dificultades en cuanto a la participación de ellos y sorpresa que te encontraste, alguna sorpresa que te encontraste en la ejecución por parte de ellos, de niños y niñas, de sus deseos, de sus Bueno, sueños? cada colegio tiene su forma, hay que buscar dónde está lo más complicado. Hay niños, por ejemplo, que son muy desconcentrados, que cuesta mucho que, por ejemplo, tú le dices, ya, ahora vamos a caminar de ahí a allá. Y tú vuelves a la cámara, vas a decir acción y ya no está No, conversando en otro lado. Entonces, o le dice, ya, digo acción y va a decir el texto. Ya, acción. Y se pone a recoger unas piedras. Ese, por ejemplo, es un tipo. Pero después está el otro tipo que, por ejemplo, dice, no sé, hay toda una escena donde él tiene que hacer magia, ponte tú. Y tenemos pensado 3, 4 cosas. Y cuando llegamos ahí no tiene ni una de las 4 cosas. Entonces, hay una diversidad de problemas que hay que ir resolviendo en el instante y que se va resolviendo, ¿no? Y se claro, busca, por ejemplo, hay otros que no se sabían los textos, ponte tú. Pero entonces lo vamos haciendo que le vayan dictando los textos. Y no, porque se ponen nerviosos al día, no es que no hayan ensayado, sino claro, que hay algunos que se ponen nerviosos en el momento, después ya se empiezan a soltar, entonces se le olvidan todos los textos. claro. Entonces vamos haciendo las narraciones con alguien que le está hablando
y después nosotros lo vamos juntando y el niño va tomando confianza y al final del día ya se sabe los textos y empieza a soltarse. Es un ejercicio complicado, ¿no? De repente te llega un equipo de grabación con cámara grande, con boom, con sonido, iluminación, y hay una cierta presión de que tiene que funcionar, o que tiene que salir, o han esperado esto mucho tiempo, entonces eh, hay, hay, hay un momento generalmente en el comienzo que los niños están un poco apretados, pero se van soltando durante el día y siempre se termina muy contento, muy alegre, muy llenito. Y lo Sí, demuestran y eso es muy bonito. Y es claro. muy bonito cuando... Una de las cosas que no sé si te mencioné al comienzo es que la presencia de un cineasta con cámaras profesionales, no se graba con el celular así un poco a la rápida, se construye un ambiente en cada una de las locaciones, en detalle incluso, ¿ah? En detalle, no poner un cuatro palos ahí, que no, se construye un ambiente eh, que tiene que ver con lo que yo decía, el respeto, es decir, se va a hacer algo profesional más allá de las dificultades que hay. Como ejemplo, en el fondo, que vean una buena relación, la forma respetuosa y cariñosa con que se relaciona, en este caso tú con el grupo de... Yo creo que eso me llamó la atención, ¿cierto? Porque con todas las dificultades de tiempo, se podría decir, hecho, muy chao. Y no, po. Se reiteraba, se repetía, se rehacía, se modificaba hasta lograr el trabajo, el objetivo que se estaba buscando. ¿Eso es propio de un profesional o no? De una actitud profesional, me refiero. Sí, sí, el trabajo tiene que estar lo mejor hecho posible, uno tiene que hacer lo mejor que puede y escuchar mucho a los niños, la idea que han trabajado y eso da seriedad, ¿no? Mm, Que logren hacer su objetivo. Yo creo que eso es lo más importante en el momento de plantearse ahí, no de hacerlo rápido, sino que de que se logre comunicar lo que ellos quieren comunicar. Y sí, es un trabajo profesional, donde hay que hacer planos de distintos lados, eh, hay que repetir, y eso es lo que yo creo que es de lo más interesante para los niños, porque no se lo imaginan. mm. No solo los niños, no se lo imagina nadie, ¿no? Como que no han tenido la experiencia. Claro. Y cuando ven que hay que grabar varias veces una escena de un lado, después de otro, o tienen que en este plano estar en la misma emoción que en el plano anterior, son cosas que se van encontrando y se van sorprendiendo y te lo hacen ver todo el tiempo. Claro. Vamos a conversar casos más concretos todavía cuando hagamos un recorrido aquí, ahora en el recuerdo, en la memoria, por Ayacara, Huequi, Reldewe, Yaldad, Apeche, algunos de los lugares por los cuales ha transitado el Festival El Kitich 2022 y por supuesto la cámara de Tomás Anguita, pero después de una breve pausa. Cada tarde podemos dialogar, escuchar, criticar y comentar, pero con respeto. Pasadas las 3 de la tarde, de lunes a viernes, podría ser peor, con Julio César Rodríguez. De lunes a viernes nos juntamos para conversar de música, deportes y actualidad. Expreso PM, de lunes a viernes, pasadas las 2 de la tarde.
Volvemos a Detrás de las Máscaras en Bio Bio TV. Estamos conversando con el cineasta Tomás Anguita y hablando del trabajo que ha realizado en el transcurso del 21 Festival Internacional de Teatro Itinerante por Chiloé Profundo, que se está desarrollando desde el 1 de octubre y que concluye el 30 de este mes. Y por supuesto hemos conversado también sobre el trabajo previo que se hizo como parte de las líneas de trabajo que tiene el FITISH, que en el caso audiovisual comenzó el 5 de septiembre. Hasta hoy todavía sigue trabajando Tomás, conjunto con el sonidista Felipe Oyarzún, ¿cierto? Han hecho este recorrido. ¿Tú conocías a Yacara antes? ¿Conocías a Yacara, que fue uno de los puntos que fuiste a grabar? Sí, ¿Sí? el año pasado también grabamos, Ya. también fuimos, ¿Con el mismo grupo? con el mismo grupo, con el mismo colegio. Con el mismo colegio, ya. ¿Notas diferencia entre un periodo y otro? Hay un Sí, aprendizaje mucho. que la formación justamente lo que busca. Es muy notoria el empoderamiento de los niños. Es demasiado notorio. De una primera vez a una segunda vez. En la primera vez fuimos y hicimos un video como en muchos de estos casos que están entendiendo, están bien, están como es una nueva experiencia y están esas ganas, está ese ánimo, pero volver a este año es verlos empoderados, ¿no? Es el decir yo ya puedo y estoy seguro que puedo en los niños, ¿no? Con los textos sabidos de una manera increíble, eh, un desenvolvimiento total, ¿no? Otra versión en el mismo lugar, pero otra versión realmente increíble después de haber vivido una primera experiencia, como en la segunda ya están empoderados. Mm. Bueno, y ese es el objetivo justamente del FITIS, es decir, desarrollar constante y permanentemente etapas de formación, creación, que es fundamental eso, y que se vaya sedimentando eso, vaya quedando no solamente en la memoria, sino que también en el recuerdo emotivo, pero al mismo tiempo en la capacidad técnica incluso, ¿ah? En lo que cuando dices tú están empoderados, es que ellos van entendiendo lo que están haciendo cada vez más, y por lo tanto pueden Saben que realizar, pueden hacerlo. claro, 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 Y se dan cuenta también que pueden ser autores, que pueden sí, formar una historia y pueden llegar a contarla y pueden llegar a verse, que ellos sí, pueden crear, ¿no? Y eso es muy importante. claro. Y son escuelas rurales, toda esta con niños unidocentes, es decir, un curso, no sé, pues a veces de 15 o menos niños, Sí, que tienen, el mayor debe tener 12 11 años, y todos los demás hacia abajo, ¿no es sí, cierto? Y la sí, respuesta es pareja, no importa la edad, no importa. ¿sí? Sí. Sí, Bueno, la respuesta es pareja, ¿sí? las Dime. exigencias son distintas. O sea, a uno que es un poco mayor se le puede exigir grabar más, ¿no? Para pedirle ciertas cosas. A uno más chiquitito, tú te retiene, tiene permitido la ternura también, ¿no? Claro, El más ya, chiquitito ya, tiene más permitida la ternura. sí, Entonces, es como tiene menos exigencia y se cansan más rápido, entonces también le piden menos planos, si claro. son muy chiquititos. Claro, no, claro, se cansa más. Bueno, desde el punto de vista temático también llama la atención, ¿eh? Porque una de las cosas que incentiva el FITISH, que es fundamental a mi juicio, es, es que ellos propongan los temas, qué cosas vamos a contar, sobre qué vamos a hablar. Y encontramos, por ejemplo, en la isla de Inlin, yo no fui a ese lugar, pero ustedes encontraron más de una sorpresa ahí, en Linlin. Sí, sí, es muy interesante el tema que a ellos les convoca, que les nace contar, porque es un tema que ellos viven, ¿no? Y lo viven con sus familiares, que ellos no puedan tener enseñanza media en la isla y tengan que partir los niños tan jóvenes y que ellos quieran llevarlo a una historia y poder contarlo es algo que les nace muy de adentro y se ve reflejado en ellos y lo logran, lo llevan a papel y la contamos. Pero es una historia que a ellos
claramente lo tienen muy presente, y no solo en esa isla, sino que son en varias, pero ellos tuvieron la necesidad de gritarlo, ¿no? De decirlo, de hablarlo y de narrarlo. Claro. Ahí combinaron muñecos, títeres, con actuación personal, Sí. actuación humana. Lambe Lambe. El lambe lambe, claro, ¿cierto? Sí, Y fue interesante eso. En Quetalco, Tierra de Sombra, en Ancud, un circo, armaron un circo ahí. En Yaldá, la historia de la Pincollita, parte de la leyenda del lugar, ¿ah? sí, En la comuna de Quellón, una zona rural también. En fin, son experiencias distintas y que cumplen, y se cumple con la función de ser canales, instrumentos a través de los cuales fluye la creatividad, que al final de cuentas es lo que interesa fomentar. Ellos sí, hablan mucho de su identidad en ese sentido, ¿no? De sus propias sí, cosas. Sí, sí. ya. Hablan de las necesidades que tienen de contar, ¿no? De Claro, decir, la necesidad humana que hay de poder comunicar, y lo logran. sí. Bueno, voy a repetir algunos lugares para que todo el mundo sepa que existen, porque a veces uno mismo, yo no conocía que existía Yacara, por ejemplo, Chaitén sí. El Chaitén, obviamente, Yaldad, nunca había escuchado nombrarla, Yadmo Central, Quetalco, Reldewe, todas zonas rurales con escuelas rurales unidocentes que participaron acá. Y posteriormente se recorrió Ancud, Apelle, Apiao, Ayao, Quellón, Quinchao y Castro con obras teatrales que presentaron compañías profesionales que eran parte también del festival, que son experiencias distintas porque ahí actúan como espectadores. En la primera línea, en el primer aspecto, como creadores y en este caso, en la segunda parte, como espectadores de obras que llegan a esos lugares. No coinciden siempre los mismos. Tomás, Ahora, mira, dime, Ayacara, está Reldewe y Huequi, güey, que sí, ¿no? Es Huequi donde está la obra de teatro Pinocha. sí, Es Huequi, está dentro güey, de Ayacara, igual que Reldewe. correcto, claro, cómo no. Ya, Tomás, gracias por la conversación. Nos adentramos un poquito, miramos un poquito, nos asomamos un poco al Chiloé profundo, que como siempre uno dice, muchas veces está al alcance de la mano, no está tan fondeado por ahí que no se pueda descubrir. Y es importante que el FITIS tenga en su núcleo central, en su corazón, en su convicción más profunda, conectarse precisamente con esos lugares y con la creatividad de sus habitantes. Bienvenido, gracias por esta conversación y que te vaya súper bien en lo que te queda todavía acá en Chiloé. Muchas gracias, Leo, y muchas gracias a Fitich también, que da la posibilidad de hacer este trabajo y de poder llegar a todos estos lugares. Y lo más interesante a mí de todo esto es que los niños puedan ser autores, que puedan saber que son autores y que pueden serlo. Y la gente Eso puede, sí, es sí, muy claro. importante, y la gente puede ver los cortometrajes en YouTube, Fitish, ponen Fitish en YouTube y aparecen todos Sí, los cortometrajes y el largometraje también que armaste tú, que creaste, recorriendo esta zona de Chiloé y del continente también, que pertenecen a la región de los lagos. Que te vaya muy bien. exactamente. Muchas gracias, Leo, Ya, que estén muy ya, bien. ya. Y con ustedes nos encontramos otra vez la próxima semana en otra edición de Detrás de las Máscaras, como siempre y para siempre aquí en Bio Bio TV. Mientras tanto, vaya al teatro, lo va a pasar bien, lo va a entretener. Va a aprender.